y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Con este salmo que nos va a servir como marco de referencia al tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, cuyo título me permito también compartir con ustedes y es justamente el tema de la justicia. En términos generales, quiero compartir este tema con ustedes a la luz de la palabra del Señor. Por supuesto, no sin antes darle la bienvenida a su programa Actualidad. Espero que al poder contar con su sintonía o su visualización, usted esté cosechando de parte de Dios muchos éxitos, muchas bendiciones en su vida cotidiana. Que Dios prospere su vida personal, su vida familiar, su vida académica, su vida laboral sea bendecida de parte de la mano del Señor. Quiero compartir con ustedes, como ya dije, el tema alrededor del concepto de la justicia. Este es un tema, por cierto, bastante trillado en términos humanos, porque de conceptos el hombre ha izado y ha enarbolado muchas banderas. Y en ese afán constante de encontrar respuestas y explicaciones a conceptos como este, es que el hombre ha llegado a cometer un sinfín de hechos deslenables, por cierto, también, y que en la consecución o en la persecución de esos ideales muchas veces se trastoca el bienestar de las personas y de la sociedad. De hecho, parece que la medicina resulta en algunos casos mucho peor que la enfermedad. Y hablo en términos figurados por cierto. Hay enfermedades físicas de las cuales no es a las que quiero referirme en esta oportunidad. Hay otros males humanos. Hay muchos problemas en la sociedad y estas pueden considerarse en algunos casos inevitablemente, como ya algunos la han acuñado, que son problemas, pero también son enfermedades de carácter social. Llamémosle enfermedades sociales, aunque es un término bastante subjetivo. Pero a la sazón de la realidad, cuando nosotros podemos darnos cuenta el terreno en que estamos parados, y podemos ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos llegar a una conclusión certera, y es que precisamente el mundo está enfermo. Las sociedades están enfermas, muchas naciones están enfermas, las comunidades sociales están enfermas. Los estamentos
académicos, profesionales y científicos están enfermos. ¿Qué no decir del aspecto emocional, psicológico y físico, como decía al principio, que está causando verdaderas catástrofes en el bienestar y la estabilidad del ser humano? A todo este tipo de de preguntas y cuestionamientos que se convierten al mismo tiempo también en graves preocupaciones, en graves situaciones de inestabilidad que han llevado al mundo a una situación tan decrépita como ahora mismo nosotros podemos darnos cuenta. El ambiente en que se desenvuelve este mundo, del cual, permítame decirlo con toda certeza, ya muchos han perdido la esperanza en este mundo. Y cuando eso sucede, simplemente la mayoría de las personas se resignan simplemente a esperar lo que algunos llaman lo inevitable, la catástrofe, la debacle, el fin del orden de todas las cosas, tal como nosotros las hemos conocido hasta el día de hoy, y que a la sazón de los acontecimientos simplemente podemos vislumbrar en el horizonte un horizonte totalmente lleno de oscuridad y de desesperanza. En este marco de referencia, quiero invitarlo a que a continuación disfrutemos de una pauta musical, y al volver voy, con la ayuda de Dios, a querer desentrañar algunas de las cosas que estoy totalmente seguro, sin ánimo por supuesto de vanagloria, decir que quizás usted no ha considerado lo que quiero ahora compartir con usted en esta oportunidad. Vuelvo después de la siguiente pauta musical. A través de los años he podido ver su mano obrando a nuestro favor. En medio de toda adversidad nos ha mantenido firmes hasta hoy. En toda lucha victoria Él nos da, y por eso ahora podemos cantar. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Muy bien, de regreso con ustedes. Debo de pedirle, por supuesto, su atención para poder desarrollar con ustedes un tema, como le dijera, no es en realidad complicado, no es en realidad complejo, sino más bien lo considero que es un asunto que la Iglesia Cristiana Evangélica, por lo menos en nuestro medio, se vuelve bastante impráctica o impráctico. Y tengo que decirlo, estas palabras por supuesto con mucha mesura,
con bastante respeto y cuidado a cada uno de ustedes, que muchas veces en el contexto cultural en que nosotros nos desenvolvemos, no siempre entendemos algunas cosas que son elementales y del sentido común poder digerir de nuestra parte. Y cuando digo tiene que ver el aspecto cultural, porque depende en primer lugar del acervo que nosotros tengamos en cuanto a la comprensión de algunos conceptos, no necesariamente cristianos, aunque aquí es el punto al que me quiero referir. Hay aspectos de la vida cristiana que no necesariamente están dentro del contexto cristiano. Y debo de decir, siempre pido a Dios que me conceda la palabra oportuna para poder transmitir a ustedes una idea de la cual podamos entendernos todos. Pero volviendo al tema, cuando digo el aspecto cultural, no siempre en el contexto de nuestro medio podemos entender que algunas cosas, tipos de vida, estilos de vida, formas de comportamiento e incluso muchas veces el mismo vocabulario está intrínsecamente dentro del contexto, escuche bien, dentro del contexto cristiano. Porque una cosa es el contexto cristiano, otra cosa es el contexto bíblico y otra cosa todavía más superior es el contexto espiritual. De hecho, la Biblia contiene muchos aspectos y nos describe muchas historias, muchos contextos sociales, culturales, cívicos, jurídicos y en muchos otros aspectos de la vida humana que no necesariamente están circunscritos en el aspecto espiritual. Usted lee, por ejemplo, el libro de Levíticos y Deuteronomio y puede darse cuenta cómo existe una cantidad innumerable en donde se recogen tipos de vida, tipos de conducta, estilos de comportamiento social y de otros más como las que ya mencioné, que no necesariamente están dentro del contexto estrictamente espiritual. Son cuestiones puramente humanistas. Y debo de decirle de paso, los creyentes, los cristianos, no debemos de ser enemigos de conceptos humanistas. Hay muchos conceptos humanistas, no digo humanos, humanistas, que son extraídas desde las mismas páginas de la Biblia. Los valores humanos, por ejemplo, están íntimamente relacionados con el aspecto moral, con que Dios espera un tipo de comportamiento determinado de nuestra parte. Y vale decir que este tipo de comportamiento, estos valores humanistas o humanos, aunque no es el mismo concepto, pero estos mismos elementos valen tanto para el mundo secular o el mundo no cristiano como para el mundo cristiano. Es más, creyentes y no creyentes en este mundo compartimos el mismo planeta, compartimos el mismo suelo.
Somos actores directos o indirectos de ese andamiaje social, el cual nos permite y nos concibe a sí mismo como parte integrante de este mundo o de esta sociedad. Compartimos muchos valores que son comunes y no necesariamente una persona tenga que ser cristiana evangélica para ver, hacerse notar con ciertos valores que Dios espera que todos tengamos, pero no son creyentes. Fíjese cómo es el asunto. Y esto porque compartimos asimismo instituciones humanas, como por ejemplo la escuela pública, las instituciones del Estado que están al servicio de toda la nación, y aquí estamos todos creyentes y no creyentes. Instituciones sociales, instituciones financieras, instituciones bancarias, instituciones académicas, escolares y muchas más. Y esta vale para todo el mundo o para todo mundo. De tal suerte, mis estimados, que no estamos aislados de este mundo. No estamos compartidos. Es decir, el creyente no está en un extremo del planeta y los no creyentes están en el otro extremo del planeta. No, estamos aquí juntos. Y Jesús lo dijo en una ocasión, orando al Padre, dice el Señor: no ruego que los quites del mundo, ellos están en el mundo. La iglesia, el creyente está en el mundo. Pero aclara Jesús y dice: pero no son del mundo. Es decir, mientras nosotros estemos sujetos a este mundo, tendremos lo que todo mundo tiene, o no tendrá lo que medio mundo no tiene. Sufrirá lo que medio mundo sufre, o disfrutará el bienestar de lo que mucha gente disfruta. Es decir, este mundo es así, esta vida es así. Y el creyente, la iglesia, no puede enclaustrarse en un cajón, en una habitación cerrada o subterráneo, bajo tierra, bajo suelo, para no poder enterarse de lo que sucede. No, estamos aquí. Y mientras estemos aquí, tenemos que entender muchas cosas. Y entre de las muchas cosas que nosotros debemos de entender es que muchas veces los contextos en los cuales nosotros nos desarrollamos los consideramos en algunos casos perniciosos, mundanos, pecaminosos y, en una sola palabra, malos. Pero ¿cómo es el caso? Fíjese que desde otro punto de vista, fíjese que desde otra latitud territorial del planeta, lo que para los creyentes de un extremo del mundo pueden considerarlo como malo, pecaminoso, del otro extremo no lo es. Y esto porque usted debe de saber que hay contextos culturales. Y los contextos culturales no siempre son los mismos. De hecho, si usted es una persona que ahora mismo está viviendo en un país extranjero como migrante legal o ilegal, pero de todas maneras hay de entrada un choque cultural que tiene que ver con el estilo de vida de su país, el aspecto culinario, por ejemplo, costumbres familiares.
costumbres sociales y muchas más. Es decir, mientras nosotros no entendamos estas cosas, el mundo religioso que se nos ha dibujado muchas veces como el único, no nos va a permitir atisbar más allá de nuestras propias narices. Por eso debo de decirle con todo respeto, siempre he sugerido que nosotros tratemos la manera de ampliar un poco más nuestro horizonte personal. Ahora, ya entrado en materia, tengo que decir que el creyente, el cristiano, la persona temerosa de Dios, debe de conocer cuál es la demanda divina para nuestra vida. Escuche bien lo que le voy a decir. No es lo que le está demandando el predicador, porque muchas veces el predicador trata de conminar al oyente, al fiel, al que se congrega en una determinada iglesia o congregación, a adoptar estilos de vida que desde el punto de vista personal de ellos no solamente es el mejor, en muchos casos lo consideran como el único, en detrimento de muchas enseñanzas más que no siempre este tipo de expositores están en la disposición de examinar o por lo menos de considerar, porque conciben el mundo tan pequeño que lo atajan en un solo tema, y es la santidad. Por cierto, no he venido a hablar del tema santidad, porque es un tema muy amplio, pero lo menciono a vía de ejemplo y quiero extenderme un poquito más en este ejemplo. Vea usted, por ejemplo, ¿qué es lo que usualmente ahora se está demandando de los creyentes? La santidad. Muy bien. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y usted sin santidad es imposible que pueda accesar ni tan siquiera la presencia de Dios, porque Dios no puede ver el pecado. Más sin embargo, nos llenamos muchas veces nuestra boca, nuestros labios, en que la santidad es la única vía, el único camino con que Dios se agradará de nosotros. No estoy en contra de la santidad, es más, yo mismo soy demandado de santidad. Usted está demandado de parte de la Biblia y de parte de Dios a vivir en santidad. Pero una cosa es vivir en santidad y otra cosa es vivir en perfección, algo que totalmente es un imposible. Usted y yo, mientras estemos sujetos a esta tierra, siempre vamos a tener hierros, es decir, errores, equivocaciones, traspiés. Muchas veces vamos a lamentarnos de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos, y sufriremos en algunos casos las consecuencias de las mismas. Pero eso no desmerita que usted esté luchando por su vida espiritual. De paso, tengo que felicitarlo, porque si hay algo que el Señor ve en su iglesia es ese constante
esa constante disposición de batalla y de lucha, de querer llegar hasta el final, como dijo Pablo, de esta carrera, de esta profesión a la cual hemos sido llamados por la misericordia de Dios a accesar al cielo. De manera que no podemos ser perfectos. Pero tengo que decir además sobre lo mismo, que la santidad no es la única demanda de parte de Dios para nuestras vidas. Hay aspectos doctrinales, hay aspectos bíblicos que muchas veces pasan por alto. ¿Sabe usted? Hay cosas tan elementales, tan básicas en la vida cristiana que no hacen tanta pompa en los escenarios y en las tarimas de nuestras iglesias. Y por lo mismo parece ser, pasan desapercibidas, pasan ignoradas, pasan por alto. Es más, hay algunos que las consideran hasta innecesarias. Pero ¿sabe usted? De parte de las demandas de Dios en la vida de nosotros los creyentes, se nos demanda muchas cosas. No solamente a alejarnos del mundo, no solamente a abstenernos de la idolatría, no solamente a no practicar el vicio del alcohol, porque la Biblia dice: los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni tampoco a ser partícipes de otros vicios más. Podemos mencionar el tabaquismo, la drogadicción y otros males sociales y humanos tan endémicos y tan antiguos como la misma humanidad. Aspectos como el adulterio o la fornicación y muchos pecados más. Pero ¿qué me dice usted, por ejemplo, cuando de parte de Dios somos demandados a practicar la justicia, a practicar la hospitalidad, a practicar la asistencia al necesitado, a practicar la asistencia al enfermo, a practicar la asistencia al desvalido? No es desválido, es desvalido. A practicar la asistencia al menesteroso. Estos conceptos los hemos leído aquí en el Salmo 82. A practicar la asistencia a la viuda. A practicar la asistencia al pobre. A practicar la asistencia a aquellos que sufren la marginación social. A practicar la asistencia a aquellos que son deliberadamente ignorados. A practicar la asistencia a aquellos que los consideramos no tan carismáticos o de buen parecer como para que nosotros los ignoremos. A practicar la asistencia a aquel que está en una situación personal, familiar o laboral realmente muy triste. Y así podemos mencionar muchas cosas más. ¿Sabe una cosa?
Los predicadores en este tiempo le dan tanto valor a la ropa, a la indumentaria, que se olvidan que la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Que se les olvida que el Señor, que Dios dice que debemos de amar al prójimo, de ayudar al necesitado, de no olvidarnos de los que están encarcelados justa o injustamente, de no olvidarnos del extranjero, de no olvidarnos de aquellos que están pasando situaciones muy difíciles. Hay conceptos y hay valores que las religiones muy inteligentemente han recogido en sus prácticas y liturgias religiosas, de las cuales se han ensanchado muy bien en el sentido de merecerse aplausos y la admiración social por aquellas buenas obras benefactoras o de beneficencia o de asistencia social, de las cuales la iglesia evangélica no debe de ser enemigo de ninguna manera. Muchas veces nosotros nos excusamos cuando hablamos temas, por ejemplo, de la salvación, cuando la Biblia realmente dice que no es por obra, sino que es por la fe, y esto es así bíblicamente. Pero muchas veces nos escudamos o nos escondemos detrás de estas palabras escriturales para obviar, ignorar deliberadamente a aquellos deberes que estamos llamados también como hijos de Dios a observar, no hipócritamente, sino a practicarlo de corazón. Me voy a comprometer ahora mismo para que en la próxima sesión podamos seguir desarrollando este tema. Porque fíjese usted, me quedan 15 minutos del programa y debo de decirle, realmente apenas he querido hacer una introducción de este tema. Pero el tema que tenemos en pie es la justicia. La justicia desde el punto de vista bíblico, la justicia desde el punto de vista humano, la justicia desde el punto de vista jurídico, la justicia desde el punto de vista religioso. Bueno, hay tantas maneras de explicar el tema justicia, pero usted se va a sorprender cómo la Biblia esgrime la justicia como un aspecto enteramente de la naturaleza divina, de la naturaleza espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Al respecto, me voy a extender en los próximos 10 minutos que me quedan, o menos quizás, después de la siguiente pausa musical. No me cambie, voy a volver en un par de minutitos.